Qué gusto podernos encontrar con ustedes en un momento de reflexión. Yo creo que estos minutos son básicamente reflexión sobre temas que se vuelven importantes para nuestros procesos de educación y a veces lo hemos olvidado. Mi nombre es Everardo García Cancino, soy docente, he tenido la oportunidad de trabajar desde primaria hasta niveles universitarios y de posgrado. Y una de las cosas que siempre me gusta trabajar con los maestros es algo que de algún material que tenemos escrito, que es cómo enseñar a preguntar como una forma para poder aprender, como una forma para enseñar a ser autónomo el proceso de aprendizaje. Y esta es una parte importante. De repente por ahí hay más de alguna frase donde dice que la inteligencia no se mide por la calidad de los conocimientos, sino por la calidad de las preguntas. Me quiero mostrar como una persona inteligente, más que hablar mucho sobre los contenidos, es cuáles son las preguntas que yo puedo elaborar y hacer para que se muestre el pensamiento que yo estoy haciendo. Hay muchos programas de análisis que podemos nosotros observar y lo que hacen estos grandes analistas son grandes preguntas que me permiten desarrollar de una manera distinta la información que yo tengo. Y esta es una parte que se vuelve muy importante en el trabajo que estamos haciendo como docente. Si queremos obsequiarle algo a nuestros alumnos, es esta capacidad de saber hacer preguntas. Esto es lo que se vuelve más importante. Un alumno que sabe preguntar está empezando a hacer un proceso de aprendizaje autónomo, está empezando a hacer verdaderamente un proceso de indagación. Muchas veces nuestros procesos de indagación son simplemente ve e investiga quién descubrió América, ve e investiga cuál es la estructura de la célula, ve e investiga cuál es la fórmula de la aceleración y el alumno va, trae, copia y pega y realmente no hay un proceso. El proceso que se inicia del aprendizaje, de la resolución de problemas, del pensamiento, tiene que ver con la pregunta. Hay una anécdota muy interesante. No se sabe si es real o no, pero todos la conocemos con Arquímedes. No sé si se acuerdan todos de la famosa bañera de Arquímedes. El rey, en la época de Arquímedes, se manda a hacer una gran corona, pero él quería tener la certeza de que era de oro. Entrega a los artesanos una cantidad de oro, 1 kilo de oro, y les pide que hagan su corona, pero que conserven toda esta cantidad de oro. Y se queda con la duda si realmente los artesanos iban a utilizar toda esta porción que se le había dado de oro y se queda con la incógnita y se queda preocupado y entonces llama a Arquímedes, que trabajaba para él en esta parte de solucionar algún tipo de problema y le dice que él era responsable en mostrarle que los artesanos entregaban una corona totalmente hecha de oro. Porque en ese momento ya había aleaciones y entonces evidentemente podían usar plata, reducir la cantidad de oro y hacer un aprovechamiento del material de una manera distinta de lo que había pedido el rey. Pues en ese momento Arquímedes no tenía la solución y entonces sale y se va caminando y todos sabemos que va y entra a unas termas, entra a unos baños y lleva la pregunta en la cabeza es cómo mostrar que esa cantidad de oro realmente se iba a poner dentro de la elaboración de la corona. Recordamos todos que entra a la bañera y entonces lo que sucede es que se derrama el agua y todos conocemos aquella famosa frase o aquella famosa palabra de eureka, que todo el mundo que sale corriendo, dicen que hasta desnudo, sigue gritando eureka, eureka. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estuvo la parte mágica de este chispazo, de este salto en el pensamiento? Estuvo en la pregunta que él tenía. Él traía una pregunta que estaba elaborando y que tenía que dar una respuesta. ¿Cómo mostrar que esa cantidad de oro iba a poder ser utilizada de manera completa dentro de esto? Y se dio cuenta que la densidad, que los cuerpos tienen una densidad distinta. A lo mejor aquí me puedo equivocar si hay un maestro de ciencia, a lo mejor me puede hacer correcciones, pero es el hecho mismo de cómo para dar respuesta a una pregunta, él tenía que definir y tenía que tener como base la pregunta misma para poder resolverlo. Y entonces esto se vuelve interesante. ¿Qué tantas preguntas son las que nosotros nos hacemos? ¿Qué tanto nuestros alumnos saben hacer? Por desgracia, actualmente, si ustedes toman, me atrevería a hablar que en un 70%, una de las cosas que actualmente hago, a llevar algunas direcciones académicas, es tomar los exámenes de
maestros de primaria o de secundaria o preparatoria de universidad, y la gran cantidad de los reactivos son básicamente de un contenido, son básicamente literales y no van más allá, no buscan una profundización. Si el pensamiento crítico, si el pensamiento analítico tiene algunas características, voy a citar rápidamente 3, el pensamiento analítico, si queremos llevar a comprensiones diferentes, debería tener extensión, debería saber encontrar diferentes elementos hacia una respuesta. Debe tener profundidad, debe tener argumentos mucho más allá de los que se ven. Y la tercera, debe tener coherencia entre todos estos elementos y debe encontrar la relación entre ellos. En nuestras preguntas generalmente no se ven eso. A veces bastaría para que realmente cambiemos, que el alumno le pidamos unas causas o consecuencias de un evento, evidentemente que no se las hayamos dado, porque a veces sí me dicen los maestros, sí vamos a buscar causas y consecuencias, pues el maestro ya las dio. El chiste sería encontrar formas distintas. Yo les decía que a veces voy trabajando con los maestros y tengo una propuesta del manejo de las preguntas para poder ir avanzando poco a poco sobre esta forma de enseñar a que el alumno sea propio. La idea sería no solamente que el maestro elabore otro tipo de preguntas, sino que el alumno sepa elaborar otro tipo de preguntas. Entonces, siguiendo algunos lineamientos, pues básicamente a Robert Marzano, también de fondo atrás está un poco Feuerstein, tomo 4 niveles de pensamiento para formular las preguntas. Uno son las preguntas literales, que serían aquellas que buscan información solamente y retoman y dan al alumno información, o estas preguntas el alumno las puede resolver desde una fuente de información. Más o menos compleja, pero bastaría llegar a la fuente y el alumno puede rescatar. No es que no las tengamos que usar, de repente a veces los maestros me dicen, entonces no voy a hacer preguntas de información, preguntas que tengan que hacer memoria. A ver, yo no digo esto, o sea, las primeras preguntas que yo elaboro deben tener un contenido. Sin contenido, sin información, no hay pensamiento. O sea, la materia prima del pensamiento es el contenido. Pero no solamente me puedo quedar ahí, sino que necesito trabajar yo y ir más allá. Y entonces llamamos al segundo nivel las exploratorias. En las exploratorias básicamente intento con los alumnos ir rescatando lo que serían las operaciones mentales. En estas, a partir de la información, pido que el maestro haga análisis, que haga procesos de comparación, que haga procesos de categorización, que tome la información y que haga que el alumno establezca categorías, pero a partir de las preguntas que voy mediando o donde voy llegando a los alumnos. Entonces, las operaciones mentales son la luz, son la línea que me permite elaborar este tipo de pensamiento. El tercer nivel, tengo literales, tengo exploratorias. El tercer nivel son las del proceso. ¿Cuáles son los grandes procesos que estamos siguiendo? Ahora se habla de pensamiento complejo y en la visión del pensamiento complejo, para entrar dentro de toda esta, valga la redundancia, complejidad de los contextos que nosotros estamos viendo, necesitamos grandes procesos. Los grandes procesos tendrían que ser pensamiento crítico, pensamiento creativo, el pensamiento como un modelo de resolución del problema, el pensamiento como un modelo de indagación, así es, o sea, la indagación es un gran proceso de pensamiento, y aún el modelo de pensamiento para la toma de decisiones. Son 5 grandes procesos que están metidos dentro de este pensamiento de lo que es el pensamiento complejo. ¿Cómo respondemos a ellos, a cada uno de ellos? No se dan por separado, sí tenemos que elaborar preguntas que nos vayan dando dirección en cada uno de estos esquemas. Cada proceso tiene un esquema de pensamiento, hay un heurístico. Cuando yo estoy hablando de resolución de problemas, debería tener claridad de cómo construyo este proceso. Y a veces paso 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato, llegar a la universidad después de 12 años y no sé realmente establecer un proceso de resolución de problemas claro, ordenado, que me permita o que me dirija. No es que sean esquemas cerrados, sino son esquemas que me permiten dirigirme a encontrar una resolución. Por ahí hay algunos grandes modelos. Hay uno básicamente didáctico, que es muy interesante, de Bransford y de Stein, que se llama Ideal, para resolver, por ejemplo, un problema, para poner un ejemplo de cómo vamos a dirigir las preguntas. Entonces, puedo dirigir las preguntas para una resolución del problema, por ejemplo, bajo este modo ideal,
que es el solucionador de Bransford y Stein, ideal es identificación de variables, de definir propiamente la pregunta, establecer las preguntas y seleccionar la principal estrategia para resolverlo, y al final la A, actuar sobre las estrategias que hemos seleccionado para dar solución, y por último la verificación. Entonces, con uno de estos esquemas, si yo lo tengo claro, voy a poder pedirle a mis alumnos que elaboren preguntas para identificar cuáles son los factores que están involucrados dentro de un proceso, dentro de un problema, dentro de un modelo. Si yo lo tengo claro, entonces voy a saber para dónde voy. Y evidentemente tengo que preparar a los alumnos con anticipación. O sea, no puedo poner en una evaluación, en un examen, en un ejercicio, un modelo de pensamiento más elevado cuando no lo he trabajado de manera atenta, de manera previa con los alumnos. Y el último nivel es el de la metacognición. En la metacognición básicamente lo que hacemos es un espacio para tomar conciencia de cuál ha sido nuestro proceso de aprendizaje. Acuérdense, no me voy a meter ahorita a hablar de los diferentes esquemas que hay de metacognición, de insight, de autorregulación, sino básicamente quisiera retomar algunos de los elementos, pues básicamente en la línea de Flavel sobre la metacognición es, hago un proceso y entonces digo, a ver, lo que aprendí, ¿cómo lo aprendí? ¿Sí? Sobre el contenido mismo, qué relaciones veo con ella, qué fue lo que me ayudó a mí a construir y llegar a este tipo de conocimiento sobre proceso, cómo me siento, qué tipo de errores cometí frente a eso. Entonces, si manejamos, hay diferentes esquemas, pero si hablamos de preguntas metacognitivas y tengo esos tres elementos, cómo construí y creé una representación de la información, cómo descubro el proceso que yo fui elaborando dentro de este aprendizaje, y el tercero, cómo me siento frente a esta construcción que yo hice. Entonces tendríamos un modelo. Entonces les repito, en esta forma de enseñar a aprender a través de la pregunta, se vuelve importante que tengamos estos 4 niveles y podamos construir, pueden ser estos niveles o pueden ser otros. Por ahí hay varios estudios, pero sin embargo abajo los estudios como que no tenemos estructuras que me ayuden. Les decía que tenemos algún material que nos en la forma de aprender a través de la pregunta, donde recuperamos estos 3 elementos, estos 4 niveles. Se los vuelvo a repetir. El primero hablamos de nivel literal, donde básicamente recuperamos de las fuentes. El segundo, el nivel exploratoria, donde llevamos a los alumnos con preguntas, elaborar las primeras operaciones mentales como análisis, comparación. Las de procesos, donde retomamos esquemas de pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas, indagación, todos como un modelo estructurado y ordenado de trabajo. Y la última, la metacognición, donde también nosotros vamos a llevar a que el alumno tome conciencia y haga reflexión sobre su propio proceso. Ahora, cuando se habla de las competencias de aprender a aprender, se hace de una manera muy evidente que lo que tenemos que hacer es que el alumno tome conciencia y vaya diseñando sus propios procesos. Pero nadie va a construir cuando no le hemos mostrado nosotros cómo irlo haciendo. Al alumno primero hay que darle los esquemas. Los esquemas no son modelos rígidos, igual que las estrategias. Son modelos que me permiten construir y que voy moviendo dependiendo de las circunstancias que tengo para dar respuesta a la complejidad con la que se van enfrentando los alumnos. Ojalá y esta reflexión y estos lineamientos para poder nosotros llevar a los alumnos a un aprendizaje autónomo, a un aprendizaje mucho más analítico, pues nos sean útiles. Fuentes de información tenemos bastante, donde ya se nos dan los esquemas para poder construir. Ojalá y podamos aprovechar y hagamos nosotros esta propuesta con nuestros propios alumnos y esta mediación, que nuestra mediación y en nuestras interacciones con los alumnos le hagamos sentir que estamos preguntando de una manera distinta, donde sepamos detenerlo y decir, a ver, ¿cómo formularías esta pregunta? No hay indagación, y me gustaría terminar aquí, no hay indagación cuando no se formulan preguntas. Le digo yo a los maestros que no aceptamos ningún tipo de indagación o de trabajo de indagación cuando no se hayan formulado las preguntas. Entonces vale más un trabajo de indagación de hazme 3 preguntas sobre las funciones de una célula que simplemente tráeme los organelos de la célula. Hay una gran diferencia. Entonces ayudemos a construir pensamientos, ayudemos a construir aprendizajes distintos, más autónomos para tener respuestas distintas a los retos que tenemos en la educación del siglo XXI. Muchas gracias.